días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, el tema de esta mañana es un tema muy significante. Pongan atención. El tema es llamado impiedad según la Biblia. He mencionado, creo que son 3 veces en el Viejo Testamento, 3 veces en el Nuevo Testamento. Impiedad según la Biblia. Amados hermanos, abramos nuestra Biblia. Usted debe de tener su Biblia a mano, me imagino. Romanos capítulo 1. Versículo 15 al 18. La Biblia lee de esta manera. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Wow. Es un tema muy serio, amados hermanos. Me gustaría que en esta mañana pongan mucha atención, oren por mí. Yo trataré de hablar todo eso conforme Dios me ha puesto en mi corazón. Amén. Amados hermanos, entremos a la predicación. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa impiedad? ¿Qué significa realmente la impiedad según la Biblia? ¿Es posible creer en Dios, asistir a la iglesia y aún así vivir en impiedad? La impiedad en el contexto bíblico se refiere a la falta de reverencia y respeto hacia Dios. Me he dado a entender, hermano. He dicho que la impiedad en el contexto bíblico se refiere a la falta de reverencia y respeto hacia Dios. Proviene del término griego asebeía, que significa lo opuesto a la piedad y se asocia con la carencia de fe en Dios y el rechazo, obviamente, de su autoridad. La impiedad implica una actitud rebelde y consciente en contra de lo que se debe a Dios como Creador y Salvador. Y se manifiesta en la desobediencia deliberada a su voluntad.
Así es, hermanos. En las Escrituras se describe como una violación de las leyes divinas y una conducta que se aleja de la vida que Dios desea para sus seguidores. En este mensaje bíblico profundo descubrirás una de las verdaderas o verdades más confrontadoras de la Escritura. La diferencia entre una fe viva y una fe muerta. Vamos a analizar el verdadero significado de la frase, el justo por la fe vivirá, y cómo esta enseñanza impacta directamente la vida de todo creyente, hermanos. Así es. Dice, el justo por la fe vivirá. Vamos a analizar el verdadero significado de esta frase, el justo por la fe vivirá, y cómo esta enseñanza impacta directamente la vida de todo creyente. ¿Estamos listos, hermanos? Amados hermanos, muchos cristianos conocen la verdad, conocen su Biblia, pero pocos permiten que esa verdad transforme su manera de vivir. La Biblia advierte sobre una impiedad disfrazada de religiosidad, una fe superficial que no produce obediencia ni transformación. Hay una palabra que casi ha desaparecido del vocabulario cristiano moderno. Una palabra que la Biblia usa constantemente, pero que la iglesia contemporánea evita mencionar. Me doy a entender, hermanos. Dice Romanos 1:18, óigame bien, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con injusticia la verdad. Dice que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Amados hermanos, esa palabra es impiedad. No hablamos de ella porque suena antigua, porque suena dura, porque suena intolerante, pero la realidad es que no hablamos de ella porque si entendiéramos lo que realmente significa, tendríamos que confrontar el estado real de muchas vidas, especialmente la nuestra. Así es. Incluso hasta de algunos que se hacen llamar cristianos. Me doy a entender, hermano. La impiedad no es solo ausencia de religión, es la ausencia de Dios en una vida que dice conocerlo. Me doy a entender, hermano. La impiedad es vivir como si Dios no existiera. Mientras cantas que Él es tu Señor. Mientras tanto lees tu Biblia. Mientras tanto vas a la iglesia. Eso es, hermanos. La impiedad es vivir como si Dios no existiera mientras cantas y vas a la iglesia. ¿Sabes, hermano? Es tener a Dios en tu boca. Es tener a Dios en tu boca, pero no en tu corazón. Amados hermanos, y la Biblia dice que el antídoto contra la impiedad no es más religión, no es más actividad, no es más lectura de la Biblia, no es más conocimiento. El antídoto es fe genuina, fe que transforma, fe que vive. Hoy vamos a contender una de las frases más citadas y menos entendidas de todas las escrituras. El justo por la fe vivirá. ¡Wow! Hermano, óyeme bien.
Si crees que entiendes esa frase, prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy probablemente no es lo que te enseñaron. Este ministerio que tú estás ahorita, no fue criado para repetir dichos cristianos. Este ministerio existe para abrir la Biblia con precisión y dejar que la verdad corte donde tenga que cortar, amados hermanos. ¿Sabes? Esto ministerio le llamamos los estudios del ministerio del evangelista. Este ministerio existe para abrir la Biblia con precisión y dejar que la verdad corte donde tenga que cortar. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Así que empecemos destruyendo el primer malentendido. Cuando la mayoría escucha la palabra impiedad, piensa en un ateo, en personas que niegan abiertamente a Dios. Pero esa no es la definición bíblica. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra es aseba. Significa falta de reverencia, vivir sin temor de Dios, actuar como si Dios no tuviera autoridad sobre tu vida diaria. Eso significa impiedad. Ahora bien, y aquí está lo que te va a sacudir el alma y te va a hacer cambiar de idea. Puedes creer en Dios y vivir en impiedad. Puedes ir a la iglesia y leer tu Biblia y vivir en impiedad. Puedes leer la Biblia, orar, servir en algún ministerio en tu iglesia y aún así vivir en impiedad. Porque la impiedad no se mide por tu ortodoxia teológica, se mide por tu obediencia práctica en Dios, hermanos. Me doy a entender, hermanos. En Romanos explica, en Romanos 1:18 explica, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. ¿Entendió? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Expresa la culpabilidad del hombre. Así es. Fíjate en eso. Detiene la verdad con injusticia. Conoce la verdad, pero no la vive. Tiene el conocimiento, pero no lo aplica a su vida. Confiesa con la boca, pero niega con la vida y su conducta diaria. Eso es impiedad, amados hermanos. Y la Biblia dice que la ira de Dios se revela contra eso. No solo contra el ateísmo abierto, sino contra la hipocresía religiosa. Ahora observa algo crucial. La impiedad nunca empieza en rebelión total. Empieza en pequeñas concesiones. Empieza cuando conoces la voluntad de Dios, pero eliges hacer lo tuyo. Me doy a entender, hermanos. Conoces la voluntad de Dios, pero eliges hacer lo que a ti te gusta y te conviene. Me doy a entender, hermanos. Hermanos, empieza cuando escuchas la verdad, pero no la aplicas a tu vida. Eso es la impiedad.
La impiedad nunca empieza en rebelión total. La impiedad empieza en pequeñas concesiones. Empieza cuando conoces la voluntad de Dios, pero tú en lo personal eliges hacer lo tuyo. Empieza cuando escuchas la verdad, pero no la aplicas a tu vida diaria. Eso es impiedad, hermano. Ahora, en Santiago capítulo 1 describe esto perfectamente. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice Santiago 1:22. Engañándoos a vosotros mismos. Esa es la trampa de la impiedad religiosa. Te convence de que porque sabes la verdad, todo está bien. Te convences de que porque entiendes la doctrina, eres espiritual. Pero la Biblia dice que si solo oyes y no haces, te estás engañando a vosotros mismos. No estás engañando a Dios. No estás engañando al pastor. Te estás engañando a ti mismo. Y ese autoengaño es una de las formas más peligrosas de la impiedad. Porque te mantiene cómodo en tu condición absurda mientras te diriges al juicio eterno. Me doy a entender, hermanos. Y aquí es donde todo cambia. Porque frente a la impiedad, Dios no presenta más ley. Presenta fe. Dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Amados hermanos, esta frase aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, 3 veces en el Nuevo. Y cada vez que aparece esta cosa, está contrastando 2 formas de vivir. El impío vive por vista, por obras, por apariencia. El justo vive por fe. Pero aquí necesitamos ser brutalmente claros. Fe bíblica no es solo creencia mental, no es solo sentimiento intelectual, es más. ¿Me doy a entender? En Santiago capítulo 2 lo dice con sarcasmo devastador. Óyeme lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Creen en Dios, tienen teología correcta y aún así están condenados. ¿Por qué? Porque la fe bíblica no es solo creer que Dios existe, es confiar en lo suficiente como para obedecerle. ¿Me doy a entender? Déjame decirte, porque la fe bíblica no es solo creer que Dios existe, es confiar en Él lo suficiente como para obedecer a Dios. Es rendirle tu vida, es vivir en dependencia total de Él. Eso es fe que vive. La Biblia dice, y el justo vivirá por esa clase de fe. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora vayamos más profundo. En Santiago capítulo 2 hace una distinción que destruye la religión superficial. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Fe muerta. ¡Wow! Fe muerta. Eso significa que puedes tener algo que llamas fe, pero que en realidad está muerta. No produce nada, no transforma vidas.
No cambia nada. Es solo una confesión vacía. Y aquí está el punto. La fe viva siempre produce obras. No obras para ganar salvación, sino obras como evidencia de salvación. No trabajas para ser salvo, trabajas porque has sido salvo. Y Efesios explica perfectamente. Dice muy claro, en Efesios 2, versículo de 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Ahora bien, hermanos, podemos llegar a una conclusión. Lleguemos a la conclusión. Espero en Dios que usted haya entendido este mensaje para que podamos corregir nuestras vidas a diario. Me doy a entender, hermanos. Salvos por gracia mediante fe, no por obras, pero criados para buenas obras. Las obras no te salvan, pero si eres salvo, las obras seguirán. Y si no hay obras, no hay fe viva. Solo hay una confesión vacía que no salva a nadie. Presta mucha atención. Aquí es donde la mayoría falla. Porque piensan que vivir por fe significa simplemente creer en cierta doctrina. Pero vivir por fe significa vivir en dependencia diaria de Dios. Significa tomar decisiones basadas en su palabra, aunque no tenga sentido para tu lógica. Significa obedecer aunque no entiendas. Significa confiar aunque no lo veas. La fe perfecciona al creyente, hermano. La fe verdadera. Dice Hebreos 11:1, y escúchame bien, que estamos en el final de este mensaje. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11:1. Amados hermanos, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso es fe. No esperanza ciega, es confianza absoluta en el carácter de Dios. Y cuando vives por esa fe, tu vida se ve diferente. Créamelo, hermano. Tratemos de vivir de esa manera. No puedes vivir en pecado habitual y decir que vives por fe. No puedes desobedecer conscientemente la palabra de Dios y decir que confías en Dios. No puedes vivir para ti mismo y decir que Cristo es tu Señor. Porque el justo por la fe vivirá. Y esa vida se manifestará en obediencia, en santidad, en transformación progresiva en nuestra vida diaria. Amado hermano, que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga en esta mañana. God bless you and God bless America.